Esta es una prueba editada de lo que escucharás. La reforestación empieza con pequeñas plantas, con arbustos, con hierbas en general. Después podemos poner arbustos, después arbustos que ya son como árboles arbustivos y luego ya el árbol grande, ¿no? Ese es el proceso porque la tierra se tiene que ir regenerando. Por ejemplo, esto que hablas de los edificios, por ejemplo, yo vivo en un edificio y estoy hasta arriba, pero siempre desde que yo tengo uso de razón, la impermeabilización ha sido con tapete rojo y lo pintan de rojo. Entonces no sé si sea ideal porque en la época de calor hace mucho calor, muchísimo calor, y en la época de frío la casa, bueno, el departamento es muy frío. Ahí como que se podría emplear. Pues bueno, tú eres el último de hasta arriba, ¿no? Sí, Tú eres el que recibe la mayor cantidad de energía del sol. Arquitentado. Si reseteamos la arquitectura, la sustentabilidad sería la secuencia de la humanidad. Esto es Arquitentado. Hola, yo soy Luis. Yo soy Sandra. Y yo soy David. Y esto es Arquitentable, el espacio de Jin Tehuanén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Arquitentable. Hoy exploraremos un fenómeno que afecta a muchas poblaciones: el aumento de la temperatura ambiental y el efecto de la isla de calor urbana alrededor del mundo. Sí, bueno, yo creo que todos hemos sentido en estos días el calor que ha inundado por lo menos México, aunque hay varias partes del mundo, no solo México, que han tenido pues justamente consecuencias por el calor. Y bueno, pues justo hoy queremos platicar de este efecto, no sin antes entender algunas cosas. Es muy importante entender que esto del calentamiento global y el tener temperaturas más extremas responden justo a esto, al calentamiento global, que es un fenómeno que si de continuar así nos va a generar muchos más problemas, ¿no? Desde todo el tema de las grandes inundaciones y las grandes o largas sequías, ¿no? México hoy tiene 5 años que no ha tenido las lluvias que se esperaban cada año y por eso tenemos sequías pues cada vez más fuertes y cada vez con más problemas. Este aumento en la temperatura no solo tiene repercusiones ambientales, sino que también impacta profundamente en nuestras ciudades, dando lugar a lo que se conoce como el efecto de isla de calor urbana. Las áreas urbanas con densa concentración de edificios, carreteras y pavimentos tienden a retener más calor que las zonas rurales circundantes, creando microclimas más cálidos y contribuyendo aún más al calentamiento global. Esto lo podemos sentir cuando vamos a la playa, que de pronto preferimos estar mucho más cerca del mar que si nos vamos adentrando hacia las poblaciones. Yo creo que todos hemos sentido esa diferencia de calor. De hecho, las temperaturas en las que ha estado la Ciudad de México, salvo algunas como las del jueves pasado, donde rompimos récord, pues responden mucho a las temperaturas que se tienen en la playa, y cuando pensamos en playa pensamos en un calor pues mucho más pues nos gusta, ¿no? Decimos, ay sí, qué rico calorcito. Bueno, pues el calor llegó a la ciudad y ya no decimos qué rico calorcito. Entonces, para que más o menos vayamos identificando este fenómeno. Sí, el calentamiento global algunas veces incluso lo han puesto como que no tiene que ver con la actividad humana. En realidad hay estudios científicos que dicen que pues es un proceso natural de la Tierra, pero también existen otros estudios que están demostrando que pues la actividad humana, todos los subproductos de la actividad humana pues están ayudando a que este proceso tal vez natural se acelere. Entonces nosotros también tenemos que ver un poco en esta ecuación del calentamiento global. Y principalmente se sufre mucho más en las ciudades. En las ciudades, ¿por qué? Porque digamos que cuando se generan las ciudades, entendamos que primero existió un contexto natural. Llegamos como
personas, como sociedad, empezamos a colonizar, a trabajar, a extraer recursos naturales de este lugar natural, los transformamos y empezamos a generar ciudad, generando también microclimas. Estamos generando un cambio totalmente del clima original en el que se encuentran ahorita las ciudades. Entonces sí tenemos un poco que ver también en esta cuestión del calentamiento global. Y generalmente también podemos hablar de un fenómeno muy pues interesante y preocupante que se llama isla de calor urbana. El efecto de isla de calor urbana se refiere al aumento de temperatura en áreas urbanas debido a la concentración de edificios, pavimentos, actividades humanas. Básicamente las ciudades tienden a ser más cálidas que las áreas rurales circundantes, debido a la absorción y retención del calor por parte de los materiales como el concreto y el asfalto. ¿Sale? Entonces, llegamos, teníamos nuestro lugar natural, lo transformamos con materiales ya un poco más procesados. Y entonces estos materiales responden diferente a la irradiación solar, ¿no? Si digamos que nuestras ciudades están volviéndose unas pilas térmicas, están absorbiendo toda la radiación del sol, la mantienen y la van liberando poco a poco. Entonces, este es un efecto muy particular de las ciudades y principalmente en las que están altamente densificadas y que tienen extensiones muy altas. Entonces podemos entender que el entorno natural entra al ser humano a poblar y cambiar su contexto. Toma los recursos naturales, los transforma y genera ciudades. Como resultado, genera una serie de microclimas a diferentes escalas que alteraron el ambiente natural. Esto del aumento de la temperatura puede tener consecuencias muy graves, como mayor consumo de energía para refrigeración, mayor estrés en la red eléctrica y efectos negativos en la salud de las personas. ¿Qué pasó la semana pasada aquí en el país? No sé si en todos los países, pero aquí, al menos en México, tuvimos un fenómeno bastante interesante a nivel energético. Se sobresaturó la demanda energética eléctrica y de repente hubo muchas fallas en varios estados o en varias regiones del país. ¿Qué pasó? Hacía tanto calor que la demanda energética para enfriar los hogares, las casas, las fábricas, fue tan alta, fue fuera de lo normal, que colapsó la red eléctrica. No había suficiente posibilidad de generación de la energía para satisfacer la necesidad para solventar este choque de calor. Esto al final es una advertencia, ¿no? de que pues estamos teniendo un desequilibrio entre la demanda energética y la oferta. Pero lo más importante es, ¿a qué se debió? Se debió simplemente a que hacía mucho calor y la gente pues no podía vivir y fue un instinto de supervivencia. ¿Qué hago? Pues le prendo el aire acondicionado al máximo, por lo tanto empiezo a gastar más energía eléctrica, tengo mayor consumo. Pero no solo en casas, sino también en la industria. Sí, en esta parte esta alerta que se emitió, que se hizo pública, no es una alerta tan común, pero que las industrias sí conocen y tiene que ver con que ellos tienen que saber que no hay suficiente energía para que tomen precauciones y puedan enfriar y den prioridad a enfriar los alimentos, generalmente son los alimentos y algunas cosas básicas, y disminuyan su capacidad de energía. Entonces, en esta parte hay que entender que por un lado son las casas, pero por otro lado, y el principal, son las industrias las que demandan esta energía. Y pensando un poco en lo que hemos hablado anteriormente, no sé si se acuerdan, pero en un podcast hablábamos de que cada año crece la demanda energética 1.1% en cuanto a energía necesaria, y justamente responde también a este cambio climático y a estas problemáticas de mucho calor o mucho frío, donde tenemos que calentar o enfriar los espacios. Sí, correcto. Y además se vuelve un poco más impredecible. Las condiciones climáticas día a día van cambiando, ya las estadísticas, digamos, por décadas, pues ya no son tan precisas y nos llegan a tener algún evento extraordinario, digámoslo ahorita, del cual no se pudo prever. Recordemos, por ejemplo, Otis, el huracán de Acapulco de hace un par de meses, ya 6 meses atrás.
donde tampoco se tenían los instrumentos o las herramientas o el método como para poder haberlo pronosticado antes para evitar catástrofes. O sea, cada vez se vuelve más difícil pronosticar estas situaciones climáticas y esto tiene que ver totalmente con el cambio climático. Proceso natural o proceso en el que el humano interviene está pasando y es una realidad. Entonces, lo que nos tenemos que ocupar nosotros es atender nuestra parte, el proceso humano, ¿no? Que podemos empezar a hacer y un poco ser precautorios ante el futuro que ahorita nos está marcando. Este desequilibrio nos está marcando unas pautas para un posible futuro. Pues bueno, tal vez es momento de empezar a prepararnos para ese futuro, intentar contrarrestarlo, por supuesto, pero tenemos que estar listos para estos cambios, ¿no? Y bueno, para los incrédulos del cambio climático que piensan que es de manera natural, quiero dar algunos datos que tenemos ahí. Según los informes del panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, el aumento promedio de la temperatura global desde la era preindustrial, antes de la revolución industrial, al día de hoy, ha aumentado 1.1 grados Celsius. Y muchos científicos, y hemos visto imágenes sobre qué zonas se van a inundar y demás, hablan de una catástrofe mundial si llegamos al 1.5 grados Celsius. Entonces estamos a 0.4 grados Celsius de esta catástrofe. Y sí, podríamos decir que no, la actividad humana no está causando este daño, pero hay mucha evidencia de que es así y es bien importante entenderlo. Las ciudades son una fuente justamente de esta contaminación y de este calor. Sí, correcto. ¿Tú cómo lo has sentido, Luis? La verdad, ha sido días caóticos, días extremadamente calurosos y suena muy claro que todo se empiece a descompensar, porque obviamente la demanda de energía de todos los hogares pues aumenta de forma no calculada, y como tú lo dices, hoy cualquier tipo de cálculo o registro que se tenga de hace 2 décadas o hace 3 décadas, pues empieza a darnos latigazos de que suena intrascendente o es un esfuerzo estéril. Sí podría ser como algo, como un margen de referencia, pero en la realidad es que ha sido tanta la demanda por parte de la población en el mundo que todo está descompensado. Y naturalmente, si a eso le agregas que el sol, el agua está completamente fluctuando entre el mucho calor y la falta de agua, empieza a descompensarse, nuestro organismo en términos particulares cambia y cambia todo porque hasta en las partes laborales creo que hay, como tú lo mencionaste en algún episodio anterior, que unos arquitectos pusieron unas fotoceldas y que vieron que se estaba guardando mucha energía entre la fotocelda y la construcción, que era imposible estar ahí. Pues ahorita se están experimentando en muchos edificios, en muchas construcciones, en muchos espacios laborales, que no están soportando los trabajadores estas altas temperaturas, que no hay climas o no hay ventiladores suficientes para poder sufragar, y esto la gente no lo está considerando a largo plazo, pero nos está afectando como humanidad. Sí, correcto. Y principalmente ahorita retomando el tema de las ciudades. ¿De qué están hechas las ciudades? Pues los materiales, al menos las ciudades modernas, no nos vamos a meter en pueblos, que las construcciones fueron hace 500 años, pero al menos las ciudades modernas, los materiales predilectos de construcción son el concreto, es el acero y el vidrio, ¿no? El asfalto también en los pavimentos, ¿no?
El asfalto y el concreto contribuyen al fenómeno de isla de calor urbana debido a su capacidad de absorber y retener el calor. La combinación de superficies pavimentadas extensas en entornos urbanos, junto con la liberación lenta del calor durante la noche, puede resultar en temperaturas más altas en áreas urbanas en comparación con sus entornos rurales, ¿no? Circundantes, sus alrededores. Esta acumulación de calor puede tener consecuencias significativas para el confort humano, el consumo de energía y la calidad del aire en las ciudades. Es por eso que el diseño de infraestructuras urbanas, incluyendo el uso de materiales de pavimentación más reflectantes y permeables, es crucial para mitigar los efectos de la isla de calor urbana y crear entornos urbanos más sostenibles y habitables. Oye, ¿y cómo podemos mitigar este problema? La arquitectura sustentable juega un papel clave para ofrecer soluciones que puedan ayudar y reducir esta isla de calor urbana. Sí, hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero es un poco lo que ya David decía antes, de buscar materiales que reflecten el calor. Aunque aquí viene esta parte que en algún momento suena como a chiste, ¿no? Porque en diciembre salían arquitectos a decir que había que poner el impermeabilizante rojo para que se calentaran las casas porque estaba haciendo frío. Y hoy, no he visto, pero seguramente saldrán a decir que hay que ponerlo blanco para reflejar el sol, ¿no? Entonces, es como, sí, bueno, vamos a reflejarlo para evitar el frío, vamos a absorberlo para evitar el frío y reflejarlo para que se refleje el calor, y entonces nos volvemos locos y vamos un día haciendo una cosa y otro día haciendo lo otro, ¿no? Entonces cada 6 meses vamos a impermeabilizar para que cumpla con eso. Sí, ya para que no tenga nada que ver las lluvias, sino más bien como, ya viene el frío, entonces hay que pintarlo de rojo. Viene el calor, hay que pintarlo de blanco, ¿no? Pareciera que... Exacto. Sí, suena como chiste. Sí, de hecho lo es. Estas cuestiones de las recomendaciones, pues es un poco más complicado de definir la solución, porque la solución que tú necesitas no es la misma que al lado necesita. Entonces, para partir de esto de ti, de tu necesidad, pues se tiene que hacer un estudio para ti. ¿Sale? Porque no es lo mismo tú que el vecino, que la cuadra de al lado o 5 kilómetros a la redonda. Entonces, todo esto se trata de hacer con un correcto diagnóstico y la solución que tú vas a necesitar posiblemente no sea la del otro. ¿Sale? Entonces, aguas con esto de las recomendaciones. Pareciera que necesitamos un análisis un poco más profundo que solo decir vamos a pintar de blanco o vamos a pintar de rojo. Muy bien, como lo dijo Sandra, si tú tienes frío en tu casa la mayor parte del año, pues mejor pinta de colores más oscuros. Los colores más oscuros absorberán mayor irradiación y será más caliente tu casa. Pero si tienes mucho calor todo el año, pues a lo mejor lo que más te conviene es pintar de blanco. Ahora, cuando tú tienes este problema de mucho frío, mucho calor, seguramente tendrás que aplicar una estrategia un poco mixta, ¿no? Según la orientación de tu edificio, a lo mejor una parte en el lado sur, para la latitud de Ciudad de México, pues a lo mejor la pintas de blanco, donde le pega el sol, reflejas el excedente. Pero la parte norte, donde no le pega tanto el sol, pues a lo mejor si la necesitas un poco más caliente. Entonces son las clases de estrategias que tienes que pensarlas un poquito más de lo que las tiendas de impermeabilizantes nos van a recomendar, ¿no? Entonces, pues la solución tiene que ser prácticamente al saco, a medida, ¿no? Todas las soluciones tienen que ser a medida de lo que tú necesitas. Oye, por ejemplo, esto que hablas de los edificios, por ejemplo, yo vivo en un edificio y esto ya está arriba. Pero siempre desde que yo tengo uso de razón, la impermeabilización ha sido con tapete rojo y lo pintan de rojo. Entonces no sé si sea ideal porque en la época de calor hace mucho calor, muchísimo calor, y en la época de frío la casa, el departamento es muy frío. Ahí como que se podría emplear. Pues bueno, tú eres el último de hasta arriba, ¿no? Sí, tú eres el que recibe la mayor cantidad de energía del sol. ¿De qué sufres más? ¿De calor o de frío? Es que te digo que es por épocas. Cuando en esta época que está desquiciante el calor, está muy caliente.
Y cuando hace frío, a veces es más frío dentro del departamento que en la misma calle. Ok, correcto. Pues bueno, aquí podríamos hacer el uso de parasoles, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Los parasoles en una zona estratégica de tu casa que nos limiten. El sol cambia de ángulo con respecto a nuestras casas todo el tiempo. Cuando hace mucho calor, en nuestra latitud, el sol está muy arriba, está muy en nuestras cabezas. Y cuando hace frío, el sol está muy acostadito, está muy bajo. Entonces, el ángulo de inclinación con el sol lo puedes aprovechar de mayor manera. Hay que rechazar cuando está muy arriba, pero hay que aprovecharlo cuando está muy abajo. Entonces, hay estrategias climáticas de paneles que te ayudan a absorber con respecto al ángulo solar. Entonces, ese es un caso muy particular y ahorita estamos tirando ideas, no es de que sea tu solución, pero hay soluciones que te pueden complementar. Si no resolver al 100%, siempre se pueden encontrar soluciones que nos ayuden a que nuestro problema siempre sea menor. Pero esa es una posible solución ahorita escupiendo cualquier cosa para ti, pero no le va a solucionar la vida al vecino que a lo mejor siempre le toca el calor todo el año, no lo sé. Entonces, estudien particularmente su situación. ¿De qué sufren más? ¿De qué sufren más? ¿De frío? ¿De calor? Y por ahí podemos empezar a hacer un pequeño diagnóstico de qué es lo que necesitan hacer. Ahora, lo ideal, tal vez, y lo más fácil, lo más práctico, es sí tratar tu exterior de tu casa, pero más importante puede ser, o más factible, es tratar el interior. Si tú aíslas tu interior de la casa, tendrás que calentar o enfriar un menor volumen de aire. No te importa lo que pasa afuera, porque tú estás en tu termo de casa y tú controlas el clima desde adentro. Bioclimáticamente o complementarlo con cosas mecánicas, pero tú lo puedes controlar desde adentro, ¿sale? Y no perder excedentes de energía liberándolos hacia afuera. Entonces, hay muchas clases de estrategias que se pueden implementar, pero tal vez lo más factible es de que tu envolvente sea aislante, que no tengas tanto cambio de energía con el exterior. A lo mejor podemos comenzar por ahí. Y si tuvieras que calentar tu casa, pues lo calientas, pero con mucho menos energía. Solo calientas el aire, no calientas toda tu casa, no calientas tus muros, no calientas y no pierdes la energía hacia el exterior. No, digo, aquí escupiendo soluciones rancheras, primarias, digamos que con un diagnóstico básico, pero siempre hay posibilidades. Y en ese sentido, lo que sí es muy importante es no irse con la moda o con lo que está diciendo alguien por una situación específica sobre un lugar específico, ¿no? O sea, hemos sido muy insistentes durante todo el podcast y lo somos también en los diseños y demás, que no hay una solución única para todo mundo, ¿no? Sino es muy particular y que esto también tiene que ver. Hay algunas directrices, ¿no? No es que esté mal pintar de rojo o de blanco, pero no, cuando hablábamos justo de evitar la parte bueno, tener elementos que reflejen la luz, y bueno, la luz y el calor, pues sí, entonces todos nos vamos a pintar de blanco, ¿no? Pero hay lugares donde sí es así y que si nosotros empezamos a ver los pueblos originarios o pueblos ya ancestrales o de mucho tiempo atrás, por ejemplo tenemos Taxco, que es blanco con rojo y que responde a su clima directamente, ¿no? Y así nos podemos ir con diferentes. Ahorita me fui a Taxco, pero hay muchos pueblos que son completamente blancos. Hay, por ejemplo, en Mérida un pueblo completamente amarillo, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden hacer a nivel urbano que nos van a ayudar a todos y hay cosas que se van a hacer a nivel personal o familiar, ¿no? Por cada edificio que esté construido. Sí, ahorita que estamos hablando de colores, estoy recordando, a mí me gusta luego explicar cosas un poco físicas. Me gustaba la física, entonces siempre lo tengo que andar relacionando con estas cuestiones arquitectónicas, pero ¿por qué un color negro se calienta más que uno blanco?
Porque el negro acumula mayor energía, ¿Pero por qué? como que lo atrae, ¿no? Te atrae el calor, según yo. ¿Conocen, a lo mejor estamos recordando las clases de la primaria, pero ¿alguna vez hicieron el ejercicio del círculo de Newton? ¿Conocen el círculo de Newton? Que básicamente es un reguilete pintado con los colores del arco iris, 6, 7 colores, y lo divides en tu circulito en 6 partes, los pintas de diferentes colores, rojo, verde, violeta, los colores del arco iris, que son los que se descomponen por la luz, ¿no? Pero si tú giras esos colores y haces ese reguilete y los giras a una alta velocidad, pues tu círculo ya no es de colores, se vuelve blanco. ¿Qué pasó? Bueno, esta parte de que se vuelva blanco es porque está reflejando la luz de todos los colores. Está reflejando absolutamente casi todo el espectro electromagnético. Entonces te está rebotando toda la energía. Un color blanco te rebota toda la energía. En cambio, cuando un color es oscuro, pues básicamente está tomando toda la energía. Voy a expresarlo de 3 maneras. Bueno, más bien con 3 objetos. Tenemos uno, el objeto de fuente de energía, que en este caso es el Sol, todo el espectro electromagnético. Tenemos 2, el objeto que recibe esa luz, y nos las absorbe o nos la refleja. Y 3, el sujeto que está viendo ese objeto que le está reflejando la luz. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros como objeto, que es el punto, el inciso 3, nosotros como objeto estamos viendo, el objeto que está reflejando la luz, y por ejemplo es negro, ¿qué está pasando? El negro es la ausencia de cosas, de energía, de muchas cosas. Significa que ese objeto que nosotros vemos negro está absorbiendo absolutamente toda la radiación, todos los colores de la luz. Se los está quedando, no me los está dando, no me los está reflejando para que yo lo pueda ver. Entonces, un objeto negro significa que está absorbiendo una gran cantidad de energía. A diferencia de un blanco significa que está rechazando absolutamente toda esa energía. Por lo tanto, volviendo a nuestro círculo de Newton, significa que está absorbiendo todas las ondas de los diferentes colores y todos esos colores tienen energía. Por lo tanto, está rechazando esa energía. ¿Sale? Entonces esto de los colores no solo es estética, nos vamos un poco más allá. No solo es, se ve bonito el gris, o se ve bonito el rojo, o se ve bonito el blanco, ¿no? Ya podemos empezar a plantear con estos conceptos posibles soluciones que aporten a nuestra casa, ¿sale? También interviene mucho la psicología, o sea, los colores y la psicología, el comportamiento humano y todas estas cuestiones intervienen, pero también en el comportamiento térmico. Y mucha gente no lo toma en cuenta. La principal situación para escoger colores, uno sí es la parte de psicológica, pero es más, ¿se ve bonito o no se ve bonito? Pues a lo mejor podemos complementarlo con otra clase de estrategias, ¿no? Sí, y ahí respondiendo un poco a esto es que el tapete siempre ha sido rojo, ¿no? El tapete del impermeabilizante. Muchas veces el blanco no se elige porque se va a ensuciar. Entonces, esa parte es importante, como dejar un poco de atrás los colores y empezar a decir, ok, vamos a ver qué es lo que necesitamos y aceptar que podemos tener una variedad de colores y otros no, ¿no? Y si nos vamos todavía a la parte más natural, los pigmentos y todo esto también respondían un poco a su clima, entonces, pues va un poco por ahí. Sí, al clima y a los materiales locales que tenían a la mano, ¿no? Sí, o sea, me refiero a que los pigmentos al final, los que había disponibles, pues respondían al clima, porque la tierra en cada lugar responde a su clima. Entonces, esa es la parte que a veces se nos olvida. Bueno, y hablando ya un poquito de algunas otras estrategias que se tienen y que se han perdido en realidad, es para lugares, bueno, la utilización de la vegetación.
¿no? Pero no es solo tener áreas verdes por tenerlas, que siempre ayudan y ayudan muchísimo, pero también entender que estas áreas verdes, si además, dependiendo de cada lugar, elegimos los árboles adecuados, en un lugar donde, como describía ahorita Luis, ¿no? Que en invierno hace frío y en verano hace calor, o en la época de calor hace calor, porque ya también es en la primavera, y elegimos árboles que son perennes, que van a ir cambiando conforme el clima va cambiando, entonces vamos a lograr tener que los mismos árboles nos ayuden con su follaje o con su falta de follaje a tener sombras y tener luz en los momentos en los que se necesitan. Vamos a analizarlo un poquito más. Normalmente los árboles perennes en primavera y en verano están súper frondosos, es cuando dan frutos, cuando hay flores, ¿no? En otoño, que empieza a bajar la temperatura, empiezan a caerse sus hojas, y para el invierno no tienen hojas y permiten que haya mucho mayor absorción de calor. Entonces, ese es uno de los ejemplos en los que de manera natural lo podemos hacer y en los que justo estamos ligados con la naturaleza y regresamos a me conecto con la naturaleza a través de esto, con las estaciones. Hay lugares en México, casi no tenemos tantos árboles perennes, pero si el clima continúa como el día de hoy, los vamos a tener. Entonces, es importante que no solamente busquemos tener áreas verdes, sino entender estas temporalidades para ayudar con esta parte, ¿no? Esto estamos hablando igual de manera individual. Si lo hacemos de manera colectiva, pues empezamos a hablar de a lo mejor fuentes, ¿no? Que el agua nos va a ayudar a nivelar el calor. Y parques cada cierto tiempo. La traza urbana de pronto no tiene suficientes árboles. La Ciudad de México es una ciudad que tiene un problema de falta de árboles después de haber sido un lugar muy verde, ¿no? Entonces, en esta parte David nos va a complementar un poco más. Sí, la vegetación es bien importante en esta cuestión de la isla de calor urbana. Seguramente han visto muchos memes por ahí, principalmente cuando hace calor. No memes, pero sí fotografías comparativas entre que te aparece una imagen de una calle con muchos árboles arriba y una calle pelona, bueno, sin árboles por abajo, ¿no? Y te dicen, pues la temperatura con árboles es, no sé, 5, 10 grados menor a la de sin árboles, ¿no? Seguro, estoy casi seguro que las han visto. Y sí tiene razón. La sombra de los árboles modifica drásticamente la temperatura a la cual está la superficie del pavimento, por ejemplo, de nuestra casa, ¿no? Y aquí empezamos a integrar elementos de bioclimática. Estamos utilizando un elemento que nos ayuda a contrarrestar este exceso de energía, ¿no? Y nada más comercial, vayan a ver nuestro video donde hicimos justamente el experimento con una cámara térmica, donde viene justamente cómo cambia la temperatura en cada lugar. Sí, ya tiene como un año que hicimos ese video, ¿verdad? Bueno, sí, véanlo, está muy interesante, pero volviendo al tema, ¿no? Un árbol en la ciudad es oro. Un árbol en la ciudad donde sufrimos de la isla de calor urbana puede hacer un cambio drástico. Ahorita principalmente, y existe como un fenómeno social, ¿no? De ir en contra de la naturaleza, ¿no? Hay un árbol, lo tiro porque no me puedo estacionar. Porque las banquetas se levantan. Porque las banquetas se levantan, ¿no? Entonces existe este fenómeno en que le vemos como una parte negativa más que una positiva a un árbol. Entonces es muy fácil decir, ya lo tiramos y pues ya no pasa nada. No, pues sí pasa. O sea, el efecto de isla de calor urbana está muy favorecido por la ausencia de árboles. Entonces, si ustedes tienen árboles, pues cuídenlos. De verdad que crean diferencia, una gran diferencia. Y si tienen la posibilidad de sembrar más adelante, por favor háganlo.
De verdad que pueden hacer una diferencia muy grande en esta cuestión de microclimas y el efecto de isla de calor urbana. E incluso, ahorita estamos hablando a escala urbana, pero tener plantas en el interior, ¿sufres de calor? Ten plantas en el interior de tu casa, ¿no? El agua de las plantas que contienen mucha humedad aumentan la humedad relativa de tu espacio. El agua necesita mucha energía para calentarse, tiene un calor específico muy alto. Entonces te va a absorber una gran cantidad de energía y te va a reducir la temperatura ambiental. O sea, son posibles soluciones que puedes aplicar a corto plazo en tu casa si lo que sufres es calor, ¿no? Y puedes tener comida gratis si haces tu huerto. Sí, también puedes. Pero además, volviendo al tema urbano, según la Organización de la Salud, la OMS, se requieren al menos 16 metros cuadrados de área verde por habitante en una ciudad. ¿Cuántos tenemos aquí en la Ciudad de México? Somos tantos millones de personas divididos en tantos metros cuadrados de áreas verdes. ¿Cuántos metros cuadrados de área verde nos toca por habitante aquí en la Ciudad de México? No sé, ¿cuántos? Se calcula que de los 16 metros cuadrados que recomienda la OMS, nosotros aquí en la Ciudad de México solo tenemos 7.54 metros cuadrados de área verde por habitante. Menos de la mitad. No llegamos ni a la mitad, caray. ¿No? Estamos en una situación un poquito rezagada, ¿no? No solo ambiental, sino también en esta cuestión climática y de biodiversidad y todo, ¿no? 7.54 metros cuadrados promedio. Y la tendencia cada día más es hacer construcciones hacia arriba. Por ejemplo, hay delegaciones como lo es Miguel Hidalgo, Coyoacán, Venustiano Carranza y Benito Juárez, donde están construyendo y construyendo y construyendo y justo hay espacios donde hasta los parquecitos ya los quieren empezar a construir edificios. O pavimentar. O pavimentar, no sí. Siempre es solo construir edificios, sino pavimentar o vamos a hacer un kiosquito para que no sé qué, para que tengamos sombra, ¿no? Como si los árboles que estuvieran ahí no los dieran. Sí, de hecho, este fin de semana estaba trabajando ahí con un amigo y que me decía, ya tiraron las casitas de aquí de lado, a 2 cuadras de donde él vive. Y hay unos árboles muy grandes en la acera que digamos que dan frontera a ese terrenote. Y lo que me estaba comentando es de que ya los vecinos estaban especulando de que los estaban enfermando para poder tirarlos. O sea, si los enfermas, los matas y pues ya no necesitas pagar permisos porque pues ya está muerto, pues ya para qué. Pues hay que tirarlo, ¿no? Es más un riesgo que un beneficio. Pero pues hay gente que, cierto o no, yo he escuchado esto mucho antes, ¿no? En otros casos, pero cierto o no, quién sabe, pero la verdad sí creo que hay gente que hace esta clase de cosas. Ahorita Luis nos platicó, ¿no? De esta cuestión de la inmobiliaria y el crecimiento poblacional, la redensificación de la ciudad. Y mencionaba Benito Juárez. ¿Cuántos metros cuadrados por habitante tiene Benito Juárez? Metros cuadrados de área verde por habitante. Tiene 2.2 metros cuadrados según Semarnat. 2.2 metros cuadrados por habitante en la delegación Benito Juárez. Una delegación que pues es de una clase media alta, ¿no? Que tiene lana. Sí. 2.2 metros cuadrados. O sea, está 7 veces menos que lo recomendable por la OMS. Y que si tú caminas por la Benito Juárez, a lo mejor vas encontrando pequeños parquecitos, pero que ya no tienen vegetación. O sea, es increíble que lugares, o sea, estamos hablando 2.2 contra 16 metros cuadrados, o sea, falta, no sé cuál es el porcentaje, pero es muchísimo. Entonces, no solo eso, se promueve que hay que pavimentar porque los niños se llenan de lodo sus piecitos, entonces, y llegan a ensuciar las casas, o ponemos estos... No, y también los animales, está saliendo de la ecuación, porque a la hora de sacar a pasear a sus perros, pues ensucian sus patitas, y entonces luego, por consiguiente, ensucian el departamento, y no,
pavimentar está mejor. No, ¿y qué tal el olor? O sea, ya hablando de los animales, el olor que ahorita tenemos en la ciudad por las pipís y todo eso es terrible. Y también tiene que ver con que no hay áreas verdes para ellos. O sea, no hemos hablado de cuántos metros cuadrados se necesitan por animal, pero si no tenemos ni para los humanos, imagínense para los... Oye, David, ¿y cuál es la delegación que, digamos, tiene mayores metros cuadrados por área verde, bueno, de área verde por delegación, por lo menos en la Ciudad de México? La Ciudad de México, bueno, para los que conocen por acá, ¿no? La Miguel Hidalgo, también una delegación de alta clase, digamos. Está el Bosque Chapultepec, 15.4 metros cuadrados por habitante. Son los que más. Son más o menos las delegaciones por que el están bosque. más altas por el bosque, por supuesto, ¿no? Que es casi uno de los mayores pulmones aquí de la Ciudad de México. Bueno, el bosque no está tan densificado, o sea, No no, está, no, sí. no hay edificios, ¿no? Son casotas. caserones con grandes espacios verdes. Y en segundo lugar está Coyoacán. Y en tercer lugar, Coajimalpa, ¿no? Venustiano Carranza, ¿no? Con 13.6. Entonces entendamos que Miguel Hidalgo responde a los metros cuadrados por lo que le genera el bosque de Chapultepec. En Coyoacán lo que genera el Pedregal y toda la ciudad universitaria. Y Venustiano Carranza por Aragón, ¿no? Sí, que queda muy, muy cerca por allá. Entonces, bueno, al final, como resumen, al menos aquí en la Ciudad de México, ninguna delegación se salva. No cumplimos con lo recomendado mínimo a nivel mundial de áreas verdes por habitante. Tal vez si lo cumpliéramos, las temperaturas de la ciudad podrían bajar un poco más. Recordemos que las plantas, al tener 90 y tantos % de agua, nos ayudan a estabilizar mayor el clima, además de que producen más oxígeno y nos dan sombra, ¿no? Ayudan a la biodiversidad y más cosas. Vean ese video de hace un año de los beneficios de los árboles urbanos. Pero es una cuestión muy importante que muchas veces dejamos atrás. La semana pasada aquí en la Ciudad de México rompimos récord de temperatura histórico. Llegamos a 34.4 o algo así, 34.6, algo así, ¿no? Entonces, híjole, pues ya estamos viendo el reflejo de que algo está pasando, ¿no? Sí, y aquí algo que también es importante es área verde no solamente son árboles, es pasto, son arbustos, y esa suma de todo eso nos va a ayudar, por supuesto, al tema del día de hoy, que es la isla de calor urbana, pero también a la biodiversidad y a otro tema que hoy que estamos grabando, llevamos creo que no sé cuántos días de contingencia seguida y hoy rompimos récord también en la Ciudad de México de contaminación en no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, los árboles, las plantas, todos nos ayudan. Y hay procesos de regeneración de suelo que tienen que ver con eso. Utilicemos pastos locales, ¿no? El pasto Cuernavaca no es local, es de Cuernavaca. Que es el que todo mundo tiene en su casa, ¿no? Hay pastos locales que duran más tiempo, verdes, que se regeneran mucho más rápido. Y aquí es una invitación a todos para ir como reflexionando, ir viendo dónde tenemos espacios para reforestar, y la reforestación empieza con pequeñas plantas, con arbustos, con hierbas en general. Después podemos poner arbustos, después arbustos que ya son como árboles arbustivos y luego ya el árbol grande, ¿no? Ese es el proceso, porque la tierra se tiene que ir regenerando. Y esto tiene que ir de la mano con política pública y con planificar de manera mucho más consciente las ciudades o los espacios, ¿no? Desde elegir la orientación adecuada de los edificios. Y aquí una invitación y un poco a analizarlo, porque a mí cuando me lo explicaron dije, wow, entendí muchas cosas.
¿para dónde crecen las ciudades en el hemisferio norte? ¿Para dónde crecen las ciudades en México? ¿Dónde están las zonas más caras de las ciudades? Vámonos a la Ciudad de México. Para el sur, ¿no? Para el sur. Uh-huh. Pero, ¿y por qué crecen para el sur? Sí hay una relación. Las casas que están orientadas al sur no les van a tapar el sol las casas que están al norte. Entonces, por eso las ciudades crecen hacia el sur, responden de manera natural y empírica, lo vamos a definir, ¿no? Las zonas más caras de las ciudades en el hemisferio norte, por lo general, salvo diferentes, volvemos a lo mismo, no es una regla general, vienen de ahí, ¿no? Pero, y si nosotros orientamos nuestras edificaciones de tal forma a la distancia correcta, con las orientaciones adecuadas, vamos a lograr tener más luz en las zonas donde hace falta luz, a tener una variedad de elementos que nos ayuden a que el densificar no signifique hacer daño, ¿no? Nueva York es un ejemplo en algunas cosas, pero este es un ejemplo muy interesante. Empezaron a darse cuenta de que los rascacielos eran muy altos y le tapaban la luz pues, a gran parte de la calle y de la ciudad, y empezaron a ver cómo se estrechaban las calles o se sentían más estrechas. Entonces se empezaron a hacer de manera urbana restricciones para que los elementos estuvieran mucho más metidos, los elementos altos, y tener espacios más amplios, ¿no? Canadá tiene varias ciudades con estos elementos, con estas planeaciones urbanas donde no puedes... tienes que dejar tienes ciertas restricciones para construir, para dejar áreas verdes mucho más amplias y ayudar a tener estos elementos pues que ayudan a que corra el aire, a esto que decíamos a tener plantas que nos ayudan a que la temperatura funcione de una mejor forma, y al final los hacen mucho más habitables para todos, ¿no? Con una buena planeación urbana podemos lograr tener todos estos elementos. O sea que en resumen, la isla de calor urbana es un desafío importante, pero pues ya quedó perfectamente claro que con diseños sustentables y planificación adecuada, políticas públicas aptas para las urbes, pues se pueden crear ciudades más frescas, saludables y principalmente habitables para todos. Sí, ese es el gran reto que tenemos en estas épocas, ¿no? Que sea más sustentable y habitable, que no perdamos esta habitabilidad. Y nunca es tarde para volver a retomar este camino, solo hay que tener claros los principios hacia dónde tenemos que direccionarnos, ir evolucionando nuevamente nuestras ciudades hacia un nuevo modelo. Sí, no solo las ciudades, también las casas, ¿no? En esta parte yo creo que todos ponemos nuestro granito de arena. Si hoy estás pensando en ir a comprar un aire acondicionado y hacer toda la modificación de tu casa, porque en la Ciudad de México y en muchas ciudades no estamos las casas no están preparadas para recibir aire acondicionado, pero estás dispuesto a poner ese dinero, pues primero invitarte a que hagas ese análisis bioclimático, que te acerques con las personas que tienen ese conocimiento para que te hagan una propuesta que al final ayude a la ciudad, colabore, porque el aire acondicionado sí te va a brindar esta frescura que todos anhelamos, pero te va a traer como consecuencia directa, la primera es te va a costar mucho dinero enfriar tu casa y mantenerla fría porque no tienes los elementos para que se mantenga fría y no pierdas esta energía. Segundo, estás escupiendo, porque eso es lo que hace el aire acondicionado, te escupe aire frío, pero al exterior escupe aire caliente. Entonces imagínate si toda tu calle, que a lo mejor tiene solamente 3 metros de ancho, se pone a escupir el calor de su aire acondicionado al centro de la calle. Vas a tener un problema más grande de calor. Entonces, antes de gastar energía, dinero, esfuerzo en todo eso, acércate y haz una inversión no solo para ti, sino para el planeta. Sí, esto del cambio. Al final,
todo el exceso de energía interior se va a otro lado. Es un reacomodo de energía, de excedente de energía, ¿no? Pero planteando, si el día de hoy todos los 23 millones en Ciudad de México, o digamos en todo el país, decimos, al demonio, yo quiero mi aire acondicionado. Ni siquiera contamos con la infraestructura para solventar esa demanda. Lo vimos la semana pasada. No tenemos la cuestión energética, la oferta energética como para poder hacer eso. Y no es una cuestión de que el gobierno, no. Simplemente es una solución inviable. Es inviable. Por lo tanto, busquemos soluciones alternas que sí sean viables. Sí, y aquí voy a recordar uno de los primeros podcasts, nada más para ir cerrando como esta parte. Uno de los retos que tenemos en el mundo es lograr el confort que ha tenido los países más desarrollados, Europa, Estados Unidos, todos estos países, en los países que estamos en vías de desarrollo, como le quieran llamar, le han puesto 100 nombres, no importa. ¿Por qué? Porque si todos los países o todos los habitantes del mundo tuvieran todas las comodidades que tiene un habitante de Estados Unidos hoy, el mundo explota mañana y llegamos en 3 segundos al 1.5 grados que no debemos llegar. Entonces, hay un reto importante y pues nos toca, no entremos en esta dinámica de es que no es justo y yo quiero vivir igual de confortable que ellos, sino hagamos un análisis y paremos esta bola de nieve que si no nos va a atrapar a todos. Pues bueno, ya saben, únanse a la lucha contra la isla de calor urbana. Compartan este episodio con todos sus amigos, familiares, porque juntos podemos crear un futuro más verde y sostenible. Y no se olviden acompañarnos en el siguiente episodio. Ya saben, suscríbanse, pónganle un like o como se dice, un me gusta. Compártanlo porque pues, el mundo es de todos y principalmente para que revisen a todos aquellos que quieran saber más consejos y cuáles alternativas hay. La arquitectura y diseño sustentable es importante para todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Jintehuanén. Arquitectura tu vida, consciente y eficiente.